Hola, saludos desde el oeste de la isla de Montreal. Esto es de sur a norte, Hispanoamérica, según las noticias publicadas entre el lunes 16 y el viernes 20 de febrero de 2026. Comencemos con los países que limitan con el Atlántico Sur. En Argentina, en el dique 1 de Puerto Madero en Buenos Aires, los botes Dragón atrajeron la atención del público el fin de semana, una de las tantas actividades en el marco de los festejos previos al Año Nuevo Chino que se realizan en esta ciudad, según informó la agencia Xinhua. La senadora Patricia Bullrich anunció que el gobierno argentino modificaría algunos aspectos en el proyecto de reforma laboral, como mantener el 100% del salario a las personas que se ausenten del trabajo por enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, aunque solo en casos que se puedan verificar de manera fehaciente, según explicó Deutsche Welle. Deutsche Welle también informó que la Confederación General del Trabajo de Argentina convocó a una huelga general de 24 horas para el jueves como protesta contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, y la misma agencia comentó que una información de EFE y AFP que la huelga general de 24 horas paralizó gran parte de Argentina. Y la agencia Xinhua y medios como France 24 informaron que la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el viernes el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. La agencia Infobae, por su parte, cubrió la participación de Javier Milei en la primera sesión de la Junta de la Paz liderada por Donald Trump. En Uruguay, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, destacó el amplio respaldo a una ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y adelantó que el documento podría ser aprobado por el legislativo la semana próxima, según reportó la agencia Xinhua. Infobae destacó en la semana el renovado interés por la explotación del oro en Uruguay y comentó que la firma canadiense Sun Valley realiza exploraciones en la localidad de Pirarajá, a unos 200 kilómetros al noroeste de Montevideo. Y Prensa Latina informó que la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, decidida por el actual gobierno uruguayo y que suspendió la construcción de 2 navíos, está generando un intenso debate en el Parlamento. Ahora subamos por los países mediterráneos. En Paraguay, un apagón afectó a más de 1 millón de usuarios este miércoles y según la agencia Xinhua, los semáforos dejaron de funcionar por varias horas y el suministro de agua potable también se vio afectado. La agencia Infobae confirmó en la semana que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, respalda la nueva doctrina Monroe de Donald Trump para América Latina, a la que ve como una oportunidad de fortalecer la cooperación y el desarrollo regional y no una amenaza de sometimiento. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz celebró la caída de riesgo del país, un importante indicador de los mercados financieros internacionales, y la agencia Xinhua agregó que el mandatario también anunció que firmará acuerdos con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para impulsar proyectos de desarrollo regional. Xinhua también comentó que el martes los bolivianos renovaron su pacto ancestral con la Pachamama mediante la Cha'aya, un ritual de agradecimiento que consiste en rociar el suelo con licor o algún líquido, un acto de reciprocidad heredado de las culturas andinas prehispánicas. La agencia china de noticias agregó que el gobierno de Bolivia enviará a la Asamblea Legislativa un paquete de proyectos de ley para atraer inversión extranjera, proteger el capital nacional e impulsar la reactivación económica del país. Infobae anunció que el gobierno de Bolivia aprobó la importación de petróleo para asegurar el suministro de combustibles en el país. Ahora recorramos la costa del Pacífico. En Chile, el presidente electo José Antonio Kast cuestionó el envío de ayuda económica a Cuba ofrecido por el gobierno de Gabriel Boric y, según Deutsche Welle, dijo: "No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica directa a un gobierno que ha generado una dictadura". Deutsche Welle también informó que el presidente chileno Gabriel Boric envió una carta al Papa León XIV para pedirle que intervenga en la crisis humanitaria que vive Cuba. El martes los chilenos pudieron contemplar un eclipse parcial del sol, según dijo Deutsche Welle, y CNN informó sobre la explosión de un camión que transportaba gas líquido en Santiago de Chile, provocando la muerte de al menos 4 personas. Finalmente, la agencia Xinhua confirmó que Chile exportó casi 114 millones de cajas de cerezas en la temporada 2025-2026, principalmente a China, para las celebraciones del Año Nuevo chino. En el Perú, la semana comenzó con una nota de CNN con información de EFE,
comentando los escándalos que involucran al presidente interino José Gerí, desde contrataciones sin fundamentos y una misteriosa reunión con un empresario chino. Y el martes Deutsche Welle informó que el Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Gerí. El miércoles varios medios anunciaron que el Poder Legislativo peruano eligió al octogenario José María Balcázar como nuevo presidente interino del país. La agencia Xinhua explicó que el izquierdista José Balcázar es abogado, jurista y ex magistrado peruano, elegido congresista por la región de Lambayeque. France 24 agregó que el nuevo mandatario peruano tiene acusaciones pendientes por corrupción y se había mostrado públicamente a favor del matrimonio infantil. Y CNN comentó que el convicto expresidente peruano Pedro Castillo pidió al nuevo mandatario interino José María Balcázar que le otorgue un indulto porque su proceso penal habría sido en realidad una persecución política. En Ecuador, las fiestas de carnaval llamaron la atención de la agencia Xinhua, que describió los desfiles de carros alegóricos, los juegos populares, los coloridos festivales y los espectáculos musicales que los ecuatorianos disfrutaron durante un feriado nacional de 4 días que comenzó el sábado pasado. El martes, el gobierno de Ecuador presentó 3 reclamos ante la Secretaría General de Comunidad Andina contra Colombia, y la agencia Xinhua explicó que la comunidad andina está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta semana, investigadores europeos concluyeron que el opositor ruso Alex Navalny murió producto de un veneno procedente de una rana originaria de Ecuador, según explicó CNN. Prensa Latina y Deutsche Welle informaron que la Asamblea Nacional de Ecuador censuró y destituyó al presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Mario Godoy, ante las supuestas presiones realizadas por su despacho sobre un juez en un proceso contra un narcotraficante. Deutsche Welle también informó que el canciller de Israel, Gideon Saar, visitará Ecuador y firmará un acuerdo comercial con el presidente Daniel Noboa, según dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Finalmente, CNN informó que el gobierno ecuatoriano intervino en las oficinas del diario Expreso por un caso de supuestas irregularidades y donde organizaciones no gubernamentales ven un posible acto de censura. Y llegamos al norte amazónico. En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez eliminó 7 programas sociales y organismos del chavismo encargados de otorgar subsidios alimentarios y económicos y ayudas en salud, vivienda y educación para la población más vulnerable, según informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua destacó que Nicolás Clavó-Laviolette, un esquiador de fondo nacido en Venezuela, es el 6º atleta del país clasificado para unos Juegos Olímpicos de Invierno y es el primer venezolano que compite en una prueba olímpica de esquí de fondo. Algunos familiares de presos políticos que realizaban una huelga de hambre en las afueras del comando de la policía en Caracas sufrieron problemas de salud y se desmayaron, según informó Deutsche Welle. Deutsche Welle también dio cobertura al primer vuelo de Air Europa rumbo a Venezuela. Y la agencia Xinhua comentó que el lunes regresaron 110 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos. Esta semana el gobierno interino de Venezuela se mostró a favor de una negociación de buena fe con Guyana para resolver la disputa sobre el Esequibo, un territorio rico en petróleo y disputado por ambos países, según informó Deutsche Welle. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró que Venezuela incrementará la producción de petróleo en un 30 a un 40%, según informó CNN con información de la agencia EFE. Deutsche Welle, por su parte, informó que el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó Venezuela para evaluar el tema de seguridad. Y CNN informó que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habló por teléfono con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y ambos habrían acordado realizar un encuentro bilateral en una fecha próxima. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó finalmente una histórica ley de amnistía, como dijo Deutsche Welle, que contempla la liberación de cientos de presos políticos. La agencia Xinhua informó que Venezuela consolida sus exportaciones no petroleras al embarcar alrededor de 70 toneladas de café verde hacia Estados Unidos. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció que revisará la ley contra el odio, una norma que condiciona la inscripción de los partidos y organizaciones políticas que promuevan el fascismo, la intolerancia y el odio nacional, según explicó CNN.
En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro aceptó que una comisión independiente investigue si el Ejército de Liberación Nacional mantiene vínculos con el narcotráfico, según informó France 24. El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, anunció este lunes el inicio de la recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, según informó Deutsche Welle. La agencia Xinhua destacó que el gobierno de Colombia y el Clan del Golfo reanudaron las conversaciones de paz. Prensa Latina, por su parte, informó que más de 41.200.000 colombianos están habilitados para votar en las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo. Y CNN reportó que el decreto emitido por el presidente Gustavo Petro, anulado por el Poder Judicial para elevar el salario mínimo en Colombia, es un tema que gana protagonismo con miras a las próximas elecciones. Ahora pasemos por Centroamérica y el Caribe. En Costa Rica, las celebraciones anticipadas del Año Nuevo del calendario lunar convocaron una gran cantidad de personas, según dijo la agencia Xinhua. Infobae, por su parte, comentó que la presidenta electa Laura Fernández Delgado aprovecha sus últimos días como ministra de la presidencia para sacar adelante proyectos como ordenamientos en zonas mineras, préstamo para la construcción de una carretera, un tren eléctrico y el manejo de residuos sólidos. En Cuba, el Festival del Habano ha sido postergado, como indicó la agencia Xinhua. CNN explicó que Cuba enfrenta una grave crisis de combustible y los triciclos y vehículos eléctricos se han convertido en protagonistas en las calles de La Habana. Deutsche Welle informó que Donald Trump afirmó que el secretario estadounidense Marco Rubio estaría hablando con Cuba sobre un acuerdo y que no consideraba necesaria una operación militar similar a la de Venezuela. Deutsche Welle también informó que la minera canadiense Sherritt suspendió sus operaciones en Cuba debido al bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos. La ministra de Justicia de Cuba, Rosabel Gamón Verde, aseguró que los resultados del país en la lucha contra las drogas demuestran que la isla no es un problema, sino parte de la solución, según informó la agencia Xinhua. Deutsche Welle mencionó que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, estaría conversando con el nieto de Raúl Castro, pero el representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, dijo a EFE que esa información era falsa, según reportó CNN. Finalmente, Deutsche Welle informó que el presidente ruso Vladimir Putin confirmó que su país siempre estará al lado de La Habana. En República Dominicana, las autoridades anunciaron el decomiso de más de 2 toneladas de estupefacientes, unos días después que la DEA cerrara sus oficinas en dicho país, según reportaron Infobae y Prensa Latina. Prensa Latina también dijo que en una reciente encuesta nacional, los dominicanos señalaron a la delincuencia y la inseguridad como sus principales preocupaciones, seguidas por el alto costo de la vida y la corrupción gubernamental. Esta semana, 454 haitianos fueron detenidos por autoridades migratorias dominicanas, según informó Prensa Latina. Y la primera dama de República Dominicana, Raquel Arbaje, confirmó que la violencia doméstica en el país alcanza un 60% y que el nuevo Código Penal busca sancionar a los padres que ejerzan ese tipo de agresión contra niños y adolescentes. Y según Prensa Latina, dijo: no se trata de dejar de corregir a los menores, sino de hacerlo desde la conciencia, el respeto y sin recurrir a la violencia. En Honduras, el ministro de Seguridad Gerson Velázquez evitó polemizar con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien criticó la política de combate al crimen organizado del ministro designado por el presidente Asfura. El ministro habría dicho que Honduras no retomará el estado de excepción y en su lugar implementará una estrategia de intervención focalizada en los territorios con mayor incidencia delictiva, según explicó Prensa Latina. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele auguró que miles de hondureños morirán si el gobierno del presidente Nasri Asfura no aplica el modelo Bukele, según citó Prensa Latina. En el tema económico, Infobae reportó que las reservas internacionales netas de El Salvador registraron un alza considerable y Prensa Latina comentó el silencio del gobierno salvadoreño en torno a la caída del precio del Bitcoin, que estaría representando una pérdida de $144 millones. En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo aseguró que el estado de sitio permitió controlar a las pandillas, que redujeron las extorsiones en 33% y extraditaron 7 criminales a Estados Unidos, según informó Deutsche Welle. Y varios medios comentaron la conflictiva elección de los miembros de distintos cargos del Poder Judicial en Guatemala, donde el presidente Bernardo Arévalo acusó al Ministerio Público de interferir en los procesos electorales del Colegio de Abogados y Notarios.
Deutsche Welle informó que expertos de la ONU pidieron investigar a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por una posible participación en adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980 durante la Guerra Civil Guatemalteca. Infobae comentó que la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas de Guatemala investiga la reciente elección para magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad realizada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y llegamos al norte. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por la actriz Salma Hayek, entre otros, anunció incentivos para la industria cinematográfica y audiovisual, con el fin de hacer más competitivo al sector y estimular la inversión para la realización de proyectos en suelo mexicano, según informó la agencia Xinhua. CNN especificó que los incentivos incluyen un estímulo fiscal del 30% del impuesto sobre la renta para atraer rodajes de películas y series internacionales. Xinhua, por su parte, destacó que el nopal se consolida como el oro verde de la gastronomía mexicana. Y CNN, con información de AP, comentó las extorsiones que viven negocios como la agricultura de aguacate, oleoductos y la minería, como el caso del secuestro de una decena de trabajadores mineros en Sinaloa de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, y que hasta el momento han identificado los cuerpos de 5 víctimas. La agencia Xinhua, así como la prensa canadiense, han prestado especial atención al encuentro de los gobiernos de Canadá y México, que esta semana pusieron en marcha un plan de acción para sectores como minerales, infraestructura y cadenas de suministro, como anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el fortalecimiento de las relaciones con Canadá en el marco de la visita de unos 400 empresarios canadienses, con la presencia del ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, como informó Prensa Latina. La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno está dispuesto a mediar un posible diálogo entre Estados Unidos y Cuba, según informó la agencia Xinhua. Y CNN anunció que la Marina de México interceptó un semisumergible en el Océano Pacífico que llevaba 4 toneladas de cocaína. El operativo contó con la colaboración de agentes de Estados Unidos y 3 personas fueron arrestadas tras la incautación. En Estados Unidos, una jueza federal determinó que Kilmar Ábrego García no podrá ser detenido ni deportado, según informó CNN con información de AP. CNN también comentó el caso del hijo de la congresista conservadora colombiana Ángela Vergara, encerrado en un centro de detención mientras espera ser deportado, y explicó que el Partido Conservador de Colombia mantiene posturas que se identifican con las políticas de Donald Trump. Y este viernes la Corte Suprema dictaminó que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles en todo el mundo, como explicaron CNN y otros medios, y al parecer ahora el gobierno estadounidense deberá organizar una devolución de las tarifas cobradas. Mientras tanto, y como respuesta al dictamen judicial, Donald Trump quiere imponer un arancel general del 10% a todo el mundo, uno que vencería en 150 días, como explicaron varios medios. Y finalizamos con el dato de la semana. Esta semana, en su mensaje por las Pascuas, el Papa León XIV propuso que empecemos a desarmar el lenguaje de palabras hirientes, de juicios inmediatos y calumnias, y que cultivemos la amabilidad en las redes sociales y en los debates políticos, que las palabras de odio den paso a palabras de esperanza y paz. Bueno, amigas y amigos, esto fue de Sur a Norte. Desde la isla de Montreal les deseamos una estupenda semana y nos despedimos esperanzados. Hasta la próxima.